Tardes, hermanos, Dios les bendiga. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a la casa de Dios. Qué bueno es que podamos desafiar la lluvia y estar juntos aquí para adorar su nombre. Mis amables hermanos, como ustedes saben, empezamos a estudiar la carta a los Filipenses. Así es que yo le invito a que vaya conmigo rápidamente a Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, corra, abra las Sagradas Escrituras y vamos a estar en los versículos 2 y 3, 1 y 2, perdón, de Filipenses capítulo 1, versículos 1 y 2. Cuando usted lo encuentre me puede contestar con un amén bien fuerte. No sé si eso es lo más fuerte que usted puede contestar. ¿Lo tenemos todos, iglesia? Muy bien. Dice la palabra de Dios así como está escrita. Todos juntos, leamos, iglesia, todos. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor. ¿Lo podemos leer nuevamente? Leámoslo una vez. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por este momento que nos permites abrir las Sagradas Escrituras. Te hemos cantado, Señor, hemos adorado tu nombre, hemos elevado este servicio a ti, hemos ofrendado, hemos orado por nuestros niños, por la iglesia, Señor, por todos en general. Ahora, después que usted, Dios de la gloria, ha inclinado su oído al servicio que hemos traído como iglesia, como comunidad, como cuerpo, te pedimos que sea usted quien incline nuestros oídos, nuestro corazón a tu palabra. Bendito eres, oh Dios Todopoderoso. Estamos aquí conscientes de nuestra necesidad más que de cualquier otra cosa. Sabemos que te necesitamos. Sabemos que tú eres nuestro Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? El domingo pasado dimos una introducción general o un panorama general de lo que es la carta a Filipenses. Hoy quiero comenzar con la introducción formal del versículo 1 y el versículo 2. Filipenses es una carta de agradecimiento misionero. Diga conmigo, agradecimiento, repita conmigo, agradecimiento misionero. Los estudiosos se han detenido en esta carta, principalmente por su estilo relacionado con la retórica griega, bajo los aspectos de la estructura en la que fue formada esta carta. Es una estructura típica en la época antigua, como por ejemplo la introducción, la exposición, la argumentación y la conclusión. Si usted mira Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 11, Pablo utiliza una forma poética y retórica de describir la humillación de nuestro Señor y exaltación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La oración de apertura de Pablo en el capítulo 1, versículo 3 al 11, anticipa todos los temas de esta carta. De hecho, Pablo expone el tema clave en el capítulo 1, versículo 27, pero el tema céntrico de la carta es capítulo 4 y versículo 3. ¿Cuántos se acuerdan de ese versículo que leímos el domingo pasado? Lo tenemos ahí, solo dele vuelta a las páginas y dice así, el Filipenses capítulo 4, capítulo 4, versículo 4. Dice así, y este versículo, como dije, lo vamos a estar viendo vayamos estudiando la carta, porque es el tema céntrico de la carta. ¿Cómo dice, iglesia? ¿Lo puede leer todos juntos?
Regocijaos en el Señor algunas veces. No, ¿verdad? Dice, siempre. Cuando estemos llorando de angustia, ¿qué debemos hacer? Dice Pablo. Regocijarnos en el Señor. Cuando estemos riéndonos porque nos va bien, ¿qué debemos hacer? Regocijarnos en el Señor. Si tenemos hambre porque no tenemos para comprar comida, ¿qué debemos hacer? Regocijarnos en el Señor. Si tenemos la refrigeradora llena de comida, ¿qué debemos hacer? Bajo este contexto entonces explica Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el versículo 3 al 11 del capítulo 1 decía que esto anticipa todos los mayores temas de la carta. Y Pablo lo expone en el versículo 29 donde dice, viviendo de acuerdo con el evangelio de Cristo Jesús. Ilustra la paradoja de la responsabilidad humana en vista de la obra de Dios a nosotros y la paradoja del gozo durante el sufrimiento. Porque es inexplicable para la mente humana poder explicar que usted se goza en la tribulación, ¿verdad? Usted y yo podemos decir, bueno, Pablo, no sé, quizás le falta un 10 para el peso, que está diciendo que hay que regocijarse en los momentos de tribulación, en los momentos de angustia. Bueno, por eso es una paradoja, ¿verdad? Porque Pablo dice gozo durante el sufrimiento. Pablo presenta a Jesús y a sí mismo como un ejemplo digno del evangelio. Un ejemplo digno del evangelio. Pablo también advierte a los filipenses de las personas que, número 1, esparcen el evangelio por motivos malos. ¿Usted sabía que hay gente que predica el evangelio por motivos malos? ¿Qué sé yo? Para que digan que ellos pueden hacerlo, para que digan que ellos pueden más que los otros. Motivos malos. Mire lo que dice Filipenses 1 del 15 al 17. También en esta carta encontramos el grupo de la circuncisión. Mire, hermanos, este grupo de circuncisión está en todas partes. ¿Se acuerdan de Colosenses? ¿Quiénes eran los que andaban también merodeando la iglesia de los colosenses? Los judaizantes. Y ahora Pablo los está poniendo aquí también. En el grupo de la circuncisión, capítulo 3, versículo del 2 al 7. Nota importante, y esto también decía, lo encontramos en Colosenses, cuando estudiábamos Colosenses. Ahora lo encontramos aquí en Filipenses, pero también están allá en Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 4. Estos estaban en todas partes. Es decir, estos procuraban que las iglesias, el cuerpo de Cristo, no tuvieran a Cristo como la única suficiencia para su salvación. Estos querían infiltrarse y decirles, Cristo Jesús más algo. Entonces Pablo está diciendo, cuidado, porque aquí anda este grupo también de la circuncisión, capítulo 3, versículo de 2 al 7, y Gálatas, capítulo 2, versículo 4. También en esta carta vamos a ver los enemigos de la cruz. Capítulo 3, versículo 18. Estos grupos no eran necesariamente parte de la iglesia de Filipos, pero estaban afectando a otras congregaciones o querían afectar a otras congregaciones aledañas, esparciendo problemas. Y estos son de los que Pablo advierte. En esta carta tenemos los protagonistas que son, número 1, Dios. Y después viene una lista de hombres siguiendo con Pablo. Toda carta, todo libro, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el primer autor, el primer protagonista es Dios, no el hombre. Independientemente de a quién Dios haya usado para escribir lo que él quería decir, el protagonista principal es Dios. Por ende, comenzamos diciendo que Dios es el primer protagonista de quien escribió esta carta. Luego viene Pablo, luego viene Timoteo,
luego viene Epafrodito, luego viene Evodia, Sintique, y luego después encontramos a la guardia imperial. Como también encontraremos los de la casa del César. Así que esta carta, iglesia, está llena de muchas enseñanzas básicas bíblicas que van a ser de mucha edificación para nuestras vidas. Entonces, si empezamos con los dos versículos que vamos a leer, que estamos leyendo esta tarde, y quiero comenzar leyéndolos nuevamente antes de proseguir con el mensaje. Dice así: Pablo y Timoteo, los dos primeros, se presentan, hermanos, de una forma impresionante. Porque si usted mira el currículum del apóstol Pablo, era impresionante el currículum el que tenía. Circuncidado en cuanto a la ley. Y decía después al final, pero esto que yo les he dicho, yo lo tengo por basura, con tal de alcanzar. Ahora, después de esto, Pablo no se queda solamente con las palabras. No, mire cómo se introduce Pablo en la carta. Pablo y Timoteo. Aquí Pablo agrega a Timoteo. Pablo dice, siervos. ¿Sabe qué significa siervos, iglesia? Siervos de Jesucristo. Y aquí yo quiero empezar con el primer punto. Número 1, comunidad en Cristo. En Colosenses, Pablo nos advierte del trabajo como equipo, como iglesia, para no caer en las artimañas del enemigo. En Colosenses encontramos una comunidad necesaria para el bienestar del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces comienzo con el punto número 1, comunidad en Cristo. La importancia de la comunidad cristiana en el mundo en el que vivimos. Es de suma importancia, de hecho no lo tengo aquí, pero dice las Sagradas Escrituras que esta comunidad cristiana es la sal de esta tierra, es la luz. Pablo y Timoteo, siervos o esclavos, traducidos, siervos o esclavos. Este término en el Nuevo Testamento es usado como tanto positivo como negativo, es decir, podemos usarlo como lo usa el apóstol Pablo aquí, como también como lo usaban los antiguos, que eran esclavos que estaban bajo fuerza de un dueño y que ellos hacían lo que sus amos decían. La forma negativa de la palabra esclavos. La forma positiva es en la forma en como el Señor nos ha llamado y está con nosotros, nos tiene. O sea, hemos pasado de una esclavitud de pecado a una esclavitud libre para adorar al Señor. De acuerdo a nuestra naturaleza humana caída, usted y yo somos llamados esclavos. Esclavos. Esclavos del pecado en otro tiempo. Es decir, hemos negado a Dios con el fin de unirnos al enemigo acérrimo de Dios. Póngame atención a esto. Cuando yo en otro tiempo negábamos a Dios con el simple hecho, simple y gran hecho de negar a nuestro Dios todopoderoso, le está diciendo a Dios, yo te niego a ti y a la vez me uno a tu enemigo acérrimo. Porque hago lo que mi padre, el diablo, quiere que haga. Lo dijo el mismo Jesús. ¿Se acuerdan cuando le dijo a sus discípulos, a los judíos, ustedes hacen lo que su padre, el diablo, les ha mandado hacer? Entonces, al final dice Pablo, ustedes en otro tiempo. Ahora, como tales traidores, tampoco teníamos las habilidades para liberarnos a nosotros mismos de dicha esclavitud. Porque por cuanto todos pecado, estábamos destituidos de la gloria. Si usted tiene tiempo, lea Juan 8:34, como también Romanos capítulo 6, versículo 20. Ahora usted, como creyentes regenerados,
con almas inspiradas, transformadas por el Espíritu Santo, somos sirvientes, es decir, que estamos obligados moralmente a llevar a cabo la voluntad de nuestro Señor y Salvador y amo. Si usted, de iglesia, ha sido salvado, si usted ha sido perdonado, o es decir, si usted ha sido comprado, porque es el término en el cual nos estamos guiando ahora mismo, que es esclavos. Como esclavos hemos sido comprados a precio de sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si hemos sido comprados, tenemos la responsabilidad de vivir agradando a nuestro Señor, hacer la voluntad de nuestro Señor y Salvador, que es nuestro amo, según Mateo capítulo 10, versículo 24 al 25. No es que si yo quiero agradar a Dios, es que usted y yo debemos agradar a Dios. De hecho, hay una nueva naturaleza que nos dice agradar a Dios todos los días, o nos impulsa a agradar al Señor todos los días. Mire lo que dice Primera de Pedro 2:16, no lo tengo aquí, pero usted lo puede leer o leer ahí en las pantallas que los hermanos lo están poniendo. Primera de Pedro 2:16. Si hemos sido regenerados, si hemos sido comprados, usted y yo tenemos la obligación de vivir bajo la obediencia a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces Pablo dice, Pablo y Timoteo, esclavos. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:16? Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Decía al principio, hemos sido liberados del pecado para estar libres y esclavos en Cristo. Libre para, pero no para seguir pecando. Entonces, Pablo comienza diciendo, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, esclavos de Jesucristo. Es decir, hacemos lo que Jesucristo quiere que hagamos. Iglesia, usted y yo nos llamamos seguidores de Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos hacer? Obedecer a Jesucristo. Hacer lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos ha mandado que hagamos. Entonces, bajo este contexto, usted y yo somos esclavos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y podemos decir que también nos podemos llamar siervos del Señor y Salvador Jesucristo. Entonces sigue diciendo el versículo, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo. ¿Se ve? En Cristo, esclavos de Cristo. Sin Cristo, usted y yo, como los filipenses, no fuéramos nada. Pero en Cristo, iglesia, somos más que vencedores por lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Y aquí Pablo hace una inclusión muy importante que quiero que usted le preste atención. En las otras cartas, Pablo ha dicho, Pablo a los santos de tal iglesia, ¿verdad? Si le ha prestado atención a las cartas. Aquí Pablo hace una inclusión muy especial. Dice, en Cristo Jesús, que están en Filipos, ¿y a quién más también dice? Con los obispos y ancianos. Mire qué importante esto. Lo que Pablo hace aquí es tomar una igualdad en Cristo Jesús. Es decir, al dirigirse a todos los santos, juntos con los obispos y los diáconos, Pablo enfatiza la igualdad de todos los creyentes en Cristo. Es decir, Pablo está diciendo, en Cristo Jesús no hay griegos, no hay judío, no hay grande, no hay bajo, todos somos creyentes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, todos hemos sido salvados, perdonados por Cristo Jesús. En esta implicación subraya que, aunque existan roles específicos dentro de la iglesia, la base de la comunión es la identidad compartida en Cristo. Tanto el obispo, como el anciano, como el pastor, como el maestro, como evangelista, ha sido lavado con la misma sangre del Cordero. No tienen nada por qué creerse.
ni nada por qué sobresacar pecho y decir, no, 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 este es el santo. Hermano, usted es un pecador como todos. Yo somos pecadores. Pablo dice de los pecadores más grandes. El apóstol Pablo está diciendo, yo soy el primero. El que tenía un currículum, hermano, impecable, decía, yo soy el primer pecador. Y aquí en la carta está diciendo, yo soy, con Timoteo somos siervos, somos esclavos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y decía, y aunque hayan roles diferentes dentro de la congregación, hay una igualdad general que nos identifica porque Cristo Jesús nos ha comprado, nos ha lavado con la misma sangre, derramó su misma gracia sobre todos los que estamos aquí. Todos en general. Incluir a obispos y diáconos indica la colaboración en la responsabilidad del liderazgo y el servicio para el buen funcionamiento de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. La implicación es que la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo no recae únicamente solamente en los líderes de una congregación. La edificación del cuerpo de Cristo recae en cada miembro individual que pertenece al cuerpo de Cristo. Porque en la palabra de Dios no encontramos que Dios se dirija solamente a los líderes, pastores o los principales que están enfrente. Miren, sean santos ustedes porque yo soy santo. No, Él le dice a todo cristiano, ser santo porque yo soy santo. ¿Sí o no, iglesia? A todos. Así que, así como usted demanda de sus líderes, sean santos, Dios le demanda a usted que usted sea santo, como Cristo Jesús también es santo. Si usted demanda el bienestar de la iglesia con sus líderes, también Dios le demanda a usted que trabaje y sirva al Señor para el bienestar y el servicio del cuerpo de Cristo. Eso es lo que Pablo está haciendo en la carta a los Filipenses. Él está diciendo, Pablo, el gran apóstol, Timoteo, el gran siervo de Dios, siervos de Jesucristo, a los santos, la iglesia, a los obispos y a todos en general. Demanda que seamos siervos del Señor. Siervos. Esto muy poco nos gusta escuchar muchas veces. O a muy poco les gusta escuchar esto porque nos baja un grado, nos baja el escalón del orgullo. Y de hecho Juan lo dijo. Cuando Juan venía anunciando a Cristo Jesús, dijo Juan, es necesario que yo mengüe para que Él, el que viene tras de mí, crezca. Qué bonito es que todos podamos tener esa mentalidad y ese corazón y decirnos los unos con los otros, hermanos, es necesario que todos menguemos para que Él crezca en nosotros. ¿En qué aspecto vamos a menguar? En dejar que Él haga todo y nosotros simplemente decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí, úsame, háblame, instrúyeme a través de tu palabra y hacer su voluntad. Punto número 2, el rol de los líderes. Y no me voy a enfocar específicamente en lo que hicimos la vez pasada, sino que específicamente en cómo Pablo lo hace en estos 2 versículos. Observamos que Pablo y Timoteo tienen una identificación muy peculiar aquí. Pablo no llega diciendo, yo soy el apóstol que fue escogido directamente por Dios cuando iba a Damasco. Me derribó, me dejó ciego, pero a la vez me encomendó una tarea y es de hablarle a ustedes gentiles. No dijo eso. Él no dijo, Timoteo y yo estamos aquí, obedézcanos, hagan lo que nosotros decimos. Él no llegó con eso. Él llegó diciendo, Pablo y Timoteo, y exponen, sacan su identificación y dice, siervos de Cristo. Destacando así, iglesia, la humildad en el liderazgo y que todo líder y todo creyente
debe tener en común en sus vidas? Humildad. Humildad en el liderazgo. La identificación de Pablo y Timoteo como siervos de Cristo Jesús, destaca la posición de humildad que cada hombre y cada mujer del Señor debe tener para con los demás en Cristo. Porque Pablo está escribiendo una carta muy peculiar en la época griega. El patrón que en esa época se dirigía a quién iba, de quién iba, con fecha, saludo, cuerpo y final de la carta, que era el patrón que se utilizaba. Pablo lo está haciendo y se está presentando humildemente. Entonces, ahora Pablo nos está haciendo un reto a nosotros. Iglesia, actúen como Cristo Jesús. ¿Y cómo actuó Cristo Jesús? Maestro, ¿quién será el mayor en el reino de los cielos? Le decían a Jesús. En cierta ocasión le dijeron a Jesús, llegaron los discípulos preocupados porque su madre y sus hermanos lo andaban buscando. Ellos te buscan, ¿qué te has hecho? ¿Dónde has estado? Jesús le dijo, mis hermanos y mi madre son todos aquellos que hacen la voluntad del Padre que me envió. Es el deseo concentrado del apóstol aquí, iglesia. Esta implicación sugiere que los líderes deben modelar la personalidad humilde de Cristo Jesús en humildad, reconociendo que su servicio es en última instancia hacia Cristo y no para obtener prestigio personal. Porque al final, ¿de qué le sirve al hombre conseguir prestigio? Al final pierde su alma. ¿O de qué le sirve al hombre ganar el mundo, pero al final pierde su alma? Entonces, iglesia, tengamos a Cristo Jesús, a Pablo, a Timoteo como nuestros mayores ejemplos. De hecho, Pablo en cierta ocasión dijo, imítenme a mí porque yo imito a Cristo, en una de sus cartas. ¿Cuántos de aquí podemos decirle a nuestros hijos, a nuestra esposa o esposas, a su esposo o a sus amigos o a otro líder, mira, imítame a mí porque yo imito a Cristo? ¿Cuántos tienen el valor de decir eso? Y si se atreve, no sé cómo lo categoricen. Pero Pablo tenía el valor de decir, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Modelar imitación es Cristo Jesús. Al presentarse como siervos, los líderes proporcionan un modelo para otros y que estos sigan la línea trazada por nuestro Señor Salvador Jesucristo, al mostrarnos su personalidad nueva. Recuérdense que todo cristiano hoy tiene una nueva identidad. Tiene una nueva identidad. Y esa identidad es que nos identifican como siervos del Señor, como siervos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una nueva personalidad. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Tengo una nueva identidad. Esas cosas ya pasaron. Con Cristo quedaron crucificadas en la cruz del Calvario. Una nueva identidad en Cristo Jesús al mostrarnos su personalidad transformadora y humilde. Es decir, los líderes al presentarse ante Dios primeramente y ante el pueblo ejercen autoridad siendo ejemplo en humildad. No gritando, en humildad al Señor. Mire qué gran autoridad mostró Cristo Jesús en la tierra. Y le va a parecer esto paradójico. Pero dice la palabra de Dios que Cristo Jesús como cordero, escuche bien, como cordero fue llevado al matadero.
Y mientras iba en la vía dolorosa les iba gritando, ¿por qué me llevan así? ¿Por qué me crucifican? ¿Por qué me golpean? No, dice la palabra de Dios que enmudeció y no habló nada, no dijo nada. Tomando la forma, la condición de hombre, fue llevado a la cruz del Calvario. Y no acusaba. No les decía a los principales, ustedes sabiendo que yo soy el Mesías, no me recibieron, pero como ustedes no me recibieron está bien, aquellos me van a recibir. No, Cristo Jesús caminó a la muerte y muerte de cruz para que todos sus hijos, los que somos hijos de Él, fuéramos justificados por su obra redentora que mostraría en la cruz del Calvario, llena de humildad, llena de modelo, para que el día de hoy los líderes que están frente, que Dios los ha puesto, no se crean más que los demás, sino que actúen como Cristo Jesús actuó en la tierra. Ese es nuestro modelo a seguir. Número 3. En los versículos que encontramos, de hecho en el versículo 1, encontramos también un ejemplo muy impresionante, y es el concepto de la santidad. Dice el versículo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los que hay, iglesia, los santos. En el versículo 1 se nos dice a todos los santos. El servicio de los líderes principalmente debe ser a los santos, a los de casa primeramente, a la familia primeramente, es decir, a la congregación local. O es decir, yo como líder me debo preocuparme por los santos de esta congregación, de ustedes. Y ustedes como santos deben preocuparse por el crecimiento de los demás santos de esa congregación, de esta iglesia local. Esta iglesia local, iglesia, conforma el cuerpo de Cristo. Somos una comunidad de fe que debemos apoyarnos, debemos instruirnos, debemos corregirnos, debemos poner el hombro cuando el otro está decayendo, no empujarlo, levantarlo y animarlo en el Señor y decirle, hermanos, levántese, venga, amemos al Señor, cantemos al Señor, edifiquémonos con la palabra, porque Cristo Jesús entiende todas nuestras dificultades y momentos difíciles. Así que no se angustie, pero sea de ayuda con el otro. No seamos religiosos como los judíos. Los judíos entienden perfectamente bien que la gracia de Dios puede estar sobre ellos, pero son religiosos en este sentido, la quieren solamente para ellos. Muchas veces actuamos como ellos. Gracia sublime, pero la quiero solo para mí. Aquel que le vaya como le vaya. No. Todo lo que querráis que los hombres hagan con vosotros, haced también, dice la Biblia. ¿Cómo dice la Biblia? Yo sé que usted se lo sabe de memoria, pero no lo quiere decir. Todo lo que querráis que los hombres hagan con vosotros, haced vosotros también con ellos. Iglesia, usted quiere sentirse apoyado por su iglesia, por sus hermanos en momentos difíciles. Hágalo cuando tiene que hacerlo. Llame cuando tenga que dar una llamada y decirle al hermano, hermano, no esté desanimado, hermano, vámonos a la iglesia, adoremos al Señor. Y cuando usted esté pasando un momento de desánimo, hermanos, también lo van a llamar. También lo van a llamar. Y qué bonito es tener esa costumbre. Aquí tenemos testimonios de hermanos que se han sentido más apreciados por la iglesia que por sus mismos familiares. Porque en los momentos de enfermedad, en los momentos de angustia, los hermanos, las hermanas han llegado, les han visitado, han orado, hemos estado orando por ellos. Y qué bonito es saber que un cuerpo está unánimes, unidos como lo tenía la iglesia primitiva. ¿Se acuerdan que dice la palabra que todas las cosas las tenían en común?
El día que usted esté en casa, enfermito, y ve una llamada de cualquier hermano, alégrese, porque hay gente preocupándose por usted. Porque muchos lo van a buscar cuando usted tiene, para que usted les dé. Pero cuando está triste, cuando está desesperado, cuando necesita, la iglesia debe estar ahí. Cristo debe estar ahí, representado en todos nosotros. Entonces, tanto los líderes como la iglesia actuarán de esta misma forma. Decía, yo como líder debo preocuparme de todos los santos de seguidores de Jesús, de esta congregación, no los de otro lugar. Déjelos, ellos tienen sus propios líderes. Usted preocúpese por la familia que Dios le ha dado para que trabaje junto con ellos, al lado de ellos. Ellos tienen sus líderes, ellos tienen sus ancianos. Si yo, como líder, como anciano, como pastor, estoy alimentando a otros santos que no son de esta congregación, yo no estoy haciendo completamente la labor que Dios me ha mandado a hacer. Porque me estoy distrayendo en otras cosas que no me pertenecen a mí, le pertenecen a otros. Ahora, usted como líder que está aquí, preocúpese por su congregación. Y si hay líderes que me están escuchando, usted preocúpese por su congregación. Congregación, iglesia, comunidad, cristianos, santos, preocúpese por los demás hermanos en la fe locales que tiene al lado, que no vinieron hoy, que faltaron, que están enfermos, que es muy probable que con solo que usted les mande un versículo bíblico, un texto, ellos se animan y se sienten animados, se sienten apoyados. De esa forma, iglesia, se conforma el cuerpo de Cristo, la familia en la fe. Por eso es que Pablo comienza con el versículo 1 diciendo, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. ¿Siervos por qué? Sirven a los santos, son servidores. No sé qué día de esto uno de los hermanos, uno de los ancianos nos hablaba acerca del rol o el trabajo que los hermanos, los predicadores tienen con la congregación, y estos no son más que todos, él decía, somos servidores, servimos a la grey. Yo debo cuidar y guiar con la palabra esta comunidad de creyentes locales que Dios nos ha permitido compartir. Ahora, 3 conceptos importantes de la santidad, y solamente voy a leer algunos versículos para ir avanzando rápidamente. 3 conceptos importantes de la santidad. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y esta es una versión revisión NBI, por eso la escuchó diferente. Dice así, nuevamente, pero ustedes son linaje escogido. Iglesia, el momento en que Cristo Jesús partió el tiempo en un antes y un después, cuando dijo, consumado es, usted y yo pasamos a ser linaje escogido, con sello, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. De hecho, Pablo se está refiriendo a los santos de Filipo, nación santa. Y dice, un pueblo escogido que pertenece a Dios. Pero aquí viene la responsabilidad que recae sobre los hombros de todos. Si nosotros somos una nación, somos sacerdocio, somos escogidos, somos linaje, entonces al final está diciendo la palabra de Dios, para proclamar las obras de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Se lo simplifico de esta forma. Si usted y yo somos ese pueblo, entonces somos ese pueblo para predicar el evangelio, para hablar de las buenas nuevas. Número 2 y versículo 2, purificación en santificación continua. Hebreos capítulo 12, versículo 14, revisión Reina dice, seguid la paz con todos
todos. Y la santificación, y este versículo usted lo sabe, porque al final termina diciendo, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sabe bajo qué aspecto nos está diciendo la palabra de Dios, sin la cual nadie verá a Dios? El que no ha sido santificado, o es decir, el que no ha sido separado, no verá al Señor. Así de simple. Pero si usted ha sido santificado, ha sido separado desde antes que el tiempo comenzara a correr, usted entonces es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para proclamar las buenas nuevas de salvación. Y si proclama las buenas nuevas de salvación, también hay una bendición para los que lo hacemos. Porque hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 7. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Dios no nos llamó a la impureza, sino a ser santos. Y en este punto yo tengo dos implicaciones importantes. Número uno, identidad transformada en Cristo. La referencia a los creyentes como santos en Cristo Jesús que hace Pablo no simplemente significa un cambio externo, sino más bien una transformación que por ende representa una nueva naturaleza. Es decir, en Cristo los creyentes somos llamados santos. Y como somos llamados santos, o sea, separados, de acuerdo a ese nombre que se nos ha dado. Si usted es seguidor de Jesús, hermanos, viva acorde al nombre que se le ha dado. No viva siguiendo el mundo o siguiendo las cosas que son del mundo. Viva siguiendo a quien lo ha salvado, a quien lo ha perdonado. Los creyentes son llamados santos y deben vivir de acuerdo con esa nueva naturaleza. 2. En esa nueva naturaleza surge un compromiso con la santidad y la practicidad de la santidad. Es decir, si yo soy del Señor Jesucristo, yo me comprometo conmigo mismo a ser cada día más santo para su nombre, para su gloria. Santo para su gloria. De hecho, para muchos la idea de ser santos en Cristo lleva una implicación hasta cierto punto complicada en su práctica. Vivir una vida diaria en conformidad con la santidad es compleja para muchos. Es compleja para muchos. Pero si usted y yo nos ha salvado Cristo Jesús, esto implica un compromiso continuo de apartarnos de pecado y buscar la santidad en todos los aspectos de nuestra vida. En todos los aspectos de la vida, reflejando la obra transformadora de Cristo en los corazones o en mi corazón del creyente, lo que llevará, iglesia, a más que ser un comprometido para vivir la causa de Cristo. Esto me convierte en un cristiano lleno de gozo porque le sirvo a Cristo Jesús, quien no se escatimó a sí mismo, sino que dio su vida en rescate por la mía, que no valía un centavo. Entonces, al servir a Él, al trabajar por Él, eso me lleva a un compromiso, pero a la vez con gozo. Nosotros muchas veces decimos aquí, dar
no es la obligación de un pecador, es el deleite de un santo. Entonces ahora pongámoslo de esta forma. Cuando usted y yo somos salvados por Cristo Jesús, el comprometernos, el vivir acorde nuestra confesión, acorde nuestra fe, no es una carga en nuestros hombros, es un deleite. Nos gozamos. Entonces, representar a Cristo es un deleite porque vivimos para Él, porque Él es quien vivió y murió por nosotros. Entonces ahora usted y yo vivimos para Él y por Él. Al revés, vivimos por Él y para Él. Termino con el punto número 4 rápidamente. Colaboración en el Evangelio. Pablo en el versículo 2 dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La inclusión de los obispos y diáconos destaca la diversidad de roles en la iglesia. Esto es, para el buen desarrollo y avance del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una iglesia debe tener líderes. Una iglesia debe tener sus pastores para el buen desarrollo del Evangelio. No puede caminar sola. No puede, debe tener. Porque el modelo principal de la iglesia es Cristo Jesús, como el buen pastor. Él es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. El cuerpo sin la cabeza no tiene dirección. Pero como Cristo es la cabeza, Él es nuestra máxima dirección y Él ha dejado directrices que usted y yo debemos y debemos respetar para el buen desarrollo y el avance del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto debe hacer en conformidad a la palabra de Dios. Así que tanto ancianos, servidores, líderes en la congregación, o sea, aquí en Seguidores de Jesús, o en la congregación de los santos, en general, hemos sido llamados para el servicio a nuestro Señor. Todos hemos sido llamados para el servicio de nuestro Señor. No baje el trabajo que Dios le ha asignado a usted como iglesia, a usted como miembro, para que otro lo tome. No, es usted quien debe tomar su cruz y seguir a Cristo. Usted, yo, tomar mi cruz y seguir a Cristo. Porque si yo no tomo mi cruz, sigo a Cristo, yo no soy digno de ser discípulo. Así que esto es para usted, para nosotros, individual. Y cuando todos juntos, cargando la cruz, caminamos, hermanos, el buen funcionamiento de la iglesia se va a notar. Se va a notar. Se va a ver. Así es que tiene un trabajo que hacer y es servir también al Señor. Según nos dice también Efesios capítulo 4 del versículo 11 al 12. Mire lo que dice. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Para qué iglesia? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que tanto líderes como pastores, como maestros, como la iglesia en general, todos trabajamos para la edificación, para perfeccionar a los santos en la obra del ministerio, en la edificación del cuerpo de Cristo. De Cristo. Conclusión. Termino con esto. La apertura de Filipenses en estos dos versículos establece un fundamento sólido para la comunión cristiana. Si usted le prestó atención a los primeros dos versículos y en la forma en cómo lo desarrollamos, son fundamentos básicos en cómo la iglesia debe estar fundada, en cómo la iglesia debe estar cimentada.
Pablo lo tira como un saludo, pero no solamente se queda ahí, son fundamentos muy esenciales para la iglesia del día de hoy y la iglesia de Filipos también. La apertura de estos dos versículos de Filipenses establece un fundamento sólido para la comunidad cristiana, resaltando la importancia de la humildad en el liderazgo. La identidad de Cristo, ahora sí, en los santos. Vea qué bonito. Y la colaboración como creyentes para el avance del evangelio. Así es que, iglesia, usted no se queda al lado de estas responsabilidades. Usted es la iglesia. Usted está en el círculo. Y como está en el círculo, debe trabajar, debe servir al Señor, debe adorar al Señor. Miren, hermanos, usted puede decir, pero es que, hermano, pastor, yo no tengo talento. Hermanos, entonces adoremos al Señor juntos. Congreguémonos, asistamos. Y de esa forma, iglesia, nos animamos los unos con los otros. Por eso dice el versículo de Efesios 4 del 11 al 17. A unos los constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros y otros santos que se reúnen a adorar al Señor. ¿Qué podemos aprender y aplicar en este caminar de estos versículos que leímos hoy? Número 1, seamos humildes y no trabajemos altaneramente. Quizá usted pueda decir, yo sé más que el hermano. Pero si usted tiene ese pensamiento y camina bajo ese pensamiento, usted está equivocado. ¿Qué hubiese pasado si Pablo hubiese llegado sacando pecho y lo podía hacer? Dice Pablo que él fue criado, educado a los pies de uno de los más grandes rabinos en aquel entonces, Gamaliel. Y él no llegó diciendo, aquí miren, este es mi currículum. Él llegó diciendo, Pablo, siervo de Jesucristo. Qué de humildad la que tenía el apóstol. Entonces, aplicación número 1, seamos humildes y no altaneros. Inspirados por la humildad del apóstol Pablo y Timoteo, podemos aplicar actitud en nuestra congregación de santos aquí, seguidores de Jesús. Recuerde, practicar la humildad fomenta un ambiente de respeto mutuo y promueve la unidad. Y la unidad que llevará a que los santos juntos adoremos al Señor en armonía. Aplicación número 2. Reconociendo nuestra identidad en Cristo. Miren, si usted cree que sabe Cristo, ve a Cristo. ¿Y sabe qué es lo que va a pasar? Se va a sentir un miserable. Vea la santidad de Cristo y compárese. No se compare con los demás, compárese con Cristo. Cuando comencemos a compararnos con Cristo, nos vamos a sentir los seres más despreciados, pero a la vez nos vamos a sentir los seres más afortunados, porque hemos sido amados a pesar de que no lo merecíamos. Entonces, dije, número 2, reconocer nuestra identidad en Cristo. Recordar nuestra identidad como santos en Cristo Jesús afecta cómo enfrentamos los desafíos diarios. Es que está difícil esta prueba, está difícil este momento. Pero recuerdo que Cristo Jesús ha vencido. En los momentos difíciles que el enemigo me bombardea y me dice, no puedes, no sirves. Al recordar mi identidad en Cristo Jesús, recuerdo que Cristo Jesús triunfó sobre toda dolencia, sobre toda enfermedad, sobre huestes, sobre potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario.
Número 3, y con esto termino. Colaboración y servicio en la comunidad. Considerar la inclusión de obispos y diáconos nos anima a participar activamente en la iglesia del Señor, porque esto me dice que la tarea no solamente son para ellos, es para todos. De hecho, la Gran Comisión es para todos. La aplicación práctica es buscar oportunidades para colaborar y servir, reconociendo que cada miembro desempeña un papel vital en el cuerpo de la iglesia de Cristo. Nadie es menos que otro. Todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Y como formamos parte del cuerpo de Cristo, usted es vital para el componente en la comunidad de la fe. Así es que, hermanos, dicho esto, sirvamos al Señor. Gocémonos en el Señor. Y sobre todas las cosas, sintámonos privilegiados, porque a pesar de ser inmerecedores, Él nos hizo merecedores gracias a su obra redentora en la cruz del Calvario. Vamos a orar y nos despedimos de este servicio. Amantísimo buen Padre Celestial que estás en gloria, gracias por la oportunidad que nos diste, gracias por el privilegio, gracias porque hoy podemos comenzar esta carta con estos primeros 2 versículos que nos hablan, Dios de la gloria, cómo debemos caminar en humildad, así como Pablo y Timoteo se presentaron siervos ante los santos. Señor, gracias porque tú nos has salvado, nos has perdonado. Gracias porque tú has sido fiel para con nosotros. Oh Dios poderoso, bendito eres, Señor. Digno eres de toda alabanza, digno eres de toda gloria. Gracias, gracias porque tú nos has perdonado, porque tú nos has salvado. Ahora te pedimos que nos lleves a nuestros hogares en amor, en paz y en santidad. Que el día de mañana, si usted quiere que nos levantemos, gloria a ti sea. En el nombre de Cristo Jesús oramos.